Estamos de regreso acá a las 8:45 y en este siguiente tema vamos a conversar acerca de esta norma que regula un poco más estricto la actualización de datos de parte del Tribunal Supremo Electoral. La pregunta es, ¿se puede eliminar el acarreo de votantes, que es el propósito del tribunal? Nos acompañan José Domingo Sical, abogado y analista en temas políticos electorales. Ha sido fiscal del partido político ante el tribunal, y Roberto Alejos, de la bancada Todos. Claudia. Pues la primera pregunta es una explicación. Partamos desde la base. ¿Por qué eliminar o impedir esta modificación de datos implica después impedir el acarreo de votantes? José, usted nos puede instruir y contarnos de acuerdo con su experiencia. Claro. Buenas noches, gracias por permitirme compartir los conceptos en cuanto a estas disposiciones del Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que sí cabe realmente en este momento tomar una decisión de esa naturaleza. Por la experiencia que yo he tenido en eventos electorales anteriores, sé que efectivamente se ha hecho acarreo de gente. Yo no sé si hoy día el tribunal se ha dado cuenta, pero yo que me muevo alrededor, por ejemplo, del municipio de Villanueva en particular, tengo entendido que ahí se ha dado una cuestión muy particular. 187,000 y pico de votos con que se cerró el padrón en la elección anterior, 7,000 votos aproximadamente, 7,000 personas que se empadronaron durante estos 3 años, deberían sumar 195,000. ¿Y? Sin embargo, ahorita el padrón hasta más o menos a finales de octubre tenía 185,500 empadronados. Eso significa 10,000 menos que se fueron para otros lados, que pienso que es para ponerse en qué pensar, ¿no? Roberto, el tema, lo del acarreo de votos, por ejemplo, en un municipio como Guatemala, acarrear votos hacia el municipio de Guatemala para lograr hacer algo de esto no tiene sentido. Normalmente pasa de los municipios más grandes hacia municipios más pequeños, donde 10,000 potenciales votantes hacen la diferencia en un municipio pequeño, en una elección donde tal vez se gana con 15,000, 20,000 votos, Roberto. Sí. Para que le expliquemos un poco qué implica esto el acarreo de votos. Tal vez había que explicar todavía un poco mejor, porque la población oye acarreo de votos. Sí. Y el acarreo se da por culpa de nosotros los constituyentes, cuando con aquel temor del fraude electoral quitamos las mesas de las aldeas, por ejemplo. Entonces es un acarreo de votos que hacen los partidos políticos, que también hay que ir superando, de poner transporte el día de las elecciones para acercar de una aldea a la cabecera municipal, etcétera, etcétera, lo cual eso no se va a evitar en esto. El acarreo de votos del que estamos hablando ahorita es cuando un alcalde normalmente o un candidato X empieza a inscribir vecinos de un municipio en su municipio, porque sabe que no tiene el caudal electoral para ganar, pero en el municipio de al lado hace un trato, hace una compra, hace lo que sea, y entonces los inscribe en el otro vecino, y ahí sí la diferencia hasta de 1,000 personas, 500 personas pueden hacer la diferencia. Pero hace 2 elecciones en la antigua Guatemala fueron 200 votos la diferencia. ¿Verdad? Y es uno de los alcaldes acusados de haber hecho el acarreo de votos, que es cuando... Y yo diría que esto se podría haber evitado desde antes, pero también es un arma de 2 filos, porque sí hay gente que de verdad se está mudando de un municipio a otro. ¿Pero qué porcentaje puede representar quién realmente se muda de un lugar a otro? Pero ahorita, digamos, yo creo que el Tribunal Supremo Electoral lo hizo en el momento adecuado, porque es ahorita, cuando estamos cerca de la campaña, ya cerca de la convocatoria, antes de que se cierre el padrón electoral, en que se acelera el proceso de trasladar vecinos, y no lo preanunció, de un municipio a otro municipio, y sin anunciarlo, para que no corrieran más de la cuenta. Yo creo que sí es una buena... ¿Cómo se recibe entonces esa medida? Ustedes dos que han estado en el campo de las votaciones. Particularmente creo que es una buena medida. Tenemos que ir tomando otro tipo de medidas, como que las urnas estén cerca realmente de la casa, para evitar acarreo de cualquier tipo, que uno pueda salir a votar caminando de su casa a un lugar cercano y evitar el acarreo en su totalidad, porque eso va a evitar este acarreo descarado, que a veces son buses que vienen hasta de otro departamento, ni siquiera de otro municipio, o sea, que hasta son de departamentos lejanos, de 1 hora, hora y media de camino para ir a votar. Lo vemos con muy buenos ojos. Lástima que el Tribunal Supremo Electoral no hemos logrado
pasar las reformas a la ley electoral y de partidos políticos para darle la fuerza que necesita el Tribunal Supremo Es una tarea Electoral, pendiente del Congreso. Es uno de los temas pendientes Quizás como país. Aquí la pregunta es, bueno, ambos coinciden en que es positivo, ambos coinciden que es el momento. Quizás el momento fue mucho tiempo atrás, pero finalmente un tribunal llega y lo establece. Pero la duda es, ¿tiene la capacidad el Tribunal Supremo Electoral para controlar estos pequeños movimientos que se dan de una aldea a otra, de un municipio a otro? ¿Tiene el Tribunal Supremo Electoral las capacidades para poder llevarlo hacia adelante, José? Es bien difícil, sinceramente. Para mí, creo que no tienen la estructura plena como para poder garantizar que efectivamente esto no se va a dar. Yo siempre he pensado que en el tema igualmente de las mesas electorales, de los centros de votación, el tribunal ha pecado en algunas cosas, y en ese sentido yo creo que acá, aunque sea un poquito a destiempo, pero creo que llega la medida en un momento que yo creo que la mayor parte de la población lo va a ver con buenos ojos, porque eso va a permitir pensar en que pueda darse la posibilidad de que las elecciones tengan cierto grado de transparencia o cierto grado de limpieza, a lo que no ha estado acostumbrado, por ejemplo, en los últimos tiempos la población guatemalteca. Roberto, con un tema que mencionaba José Domingo, yo tengo una duda adicional. Como esta es la primera elección donde va a ser 100% con el DPI, eso nos abre otra interrogante. Hay muchas personas que cuando sacaron su DPI dieron una dirección nueva, que es donde ahora estaban domiciliados. El Tribunal Supremo Electoral lo que hizo fue tomar esa nueva dirección y con esa dirección actualizó datos. Hay gente que hoy probablemente no sabe dónde está empadronado para votar, porque al actualizarse con su DPI cambió su domicilio electoral en algunos casos. Sí, también habría que aprovechar la audiencia que tienen ustedes para informar de algunos temas. Por ejemplo, el término, digamos, correcto es residencia electoral. Entonces, lo que está prohibiendo el Tribunal Supremo Electoral dentro de la ley, porque hay quienes creen que no está permitido hacerlo, porque lo que está es reformando el reglamento y la ley les permite reformar el reglamento, es evitando cambios de un municipio a otro. Pero si yo estoy en el mismo municipio, por ejemplo, la ciudad capital, y me cambio de la zona 1 a la zona 4, no hay problema, ¿verdad? Eso se va a poder seguir haciendo, es simplemente evitar ese acarreo de un municipio a otro municipio, pero dentro del mismo municipio, trasladarse de una aldea a la cabecera municipal y viceversa, esto se va a seguir permitiendo. Yo creo que el tribunal, así como no tiene capacidad para muchos temas por falta de recursos, por falta de fuerza en la ley, y porque realmente no es supremo el tribunal, que ese es probablemente el problema más grande del tribunal, evitar los recursos, los amparos y todo lo que hace que el tribunal no sea supremo, como lo dice su nombre. Creo que en este caso sí va a poder hacer bastante, porque lo que está haciendo es prohibiendo que en el registro ciudadano se dé ese cambio de un municipio al otro. Pero no hay en el Tribunal Supremo Electoral realmente ni los recursos técnicos, ni humanos, ni tampoco la fuerza jurídica necesaria para poder hacer ese tema. Tal vez algo que hay que rescatar ahí es un tema que podría generar controversia con la gente que se inscribe por primera vez como ciudadano en el registro de ciudadanos. Esa persona sí puede hacerlo en cualquier lado, ¿ya? Porque es por primera vez. Aquí el tema es para la gente que ya está inscrito, que ya votó y que hoy va a querer ir a votar a otro lado. Eso es lo importante. Entonces es importante que la gente lo sepa, porque posiblemente alguna gente va a pensar, ya no vale la pena que yo me empadrone, ¿verdad? Y sí es importante y es necesario que la gente se empadrone para que pueda ejercer ese derecho. Bueno, este es un tema que toca ahorita José Domingo adicional, porque muchos partidos en esta época suelen lanzar como una campaña cívica, que no es campaña anticipada en principio, campañas de empadronamiento bajo la excusa de que estás haciendo un trabajo que es cívico, que no es político electoral. ¿Cómo incide eso, el tema del cambio de la residencia electoral? Con la prohibición de la campaña anticipada, que también estamos totalmente de acuerdo, lo que hay ahorita es afíliate.
Y toda la campaña de decir afiliémonos a nuestro partido político, etcétera, etcétera. Y lo que vendrá después es empadrónate, porque hay hasta 90 días antes de la elección que se para puede poder empadronar. empadronarse y no cerrar el padrón electoral. Yo creo que es correcto. En todo caso, ese es el verdadero papel de los partidos políticos, el de buscar que haya participación ciudadana, inscribiéndose en cualquier partido político, que la gente se empadrone, que tenga su documentación, que se informe en ese tema, y eso sí no va a poder el Tribunal Supremo Electoral evitar que se use de alguna manera como cierta publicidad, dar a conocer en dónde hay que votar, cómo hacer el trámite, cómo sacar el padrón. Estamos dándole incluso ideas a la competencia de qué es lo que van a poder hacer en ese sentido, ¿verdad? Pero vamos a, no creo que la competencia no las haya tenido antes, No. lo han hecho todo el tiempo. Hay aquí una pregunta también importante. Se emite esta resolución el 12 de enero, hace apenas 3 días. Pero hay 2 votos razonados e indistintamente se repiten la votación de 3 magistrados que votan en una medida, pero 2 que se separan de esa decisión. ¿Cómo se interpreta desde la arena política esa división de criterios que se revela en el máximo tribunal electoral? Pues yo creo que siendo muy legalistas, estaríamos pensando en que están manejando su propio criterio. Pero desde el punto de vista político podría pensarse en una serie de aspectos que podrían generar la posición de unos y otros. Entonces, eso nosotros no lo vamos a saber al final de cuentas, pero yo creo que lo importante en este caso, al final, es que prevaleció que la mayoría tomara una decisión que es acertada para el país. Sí, yo creo que habría que aprovechar de alguna manera. Ya se ha creado dentro del tribunal una división innecesaria de cuando estos 3 magistrados o 2 magistrados y una magistrada toman una decisión, como que de oficio los otros 2 se oponen. En este caso creo yo que es de beneficio para todo el país, y si no le damos esa interpretación política, no pensando mal de que a quienes se les acusa de hacer eso es a los alcaldes, que en su mayoría son de gobierno, pensemos en que lo que hay es como una costumbre de oponerse a lo que proponen los otros 3, y eso, si los magistrados y la magistrada no se ponen de acuerdo, se va a dar siempre van a haber 2 votos razonados, o siempre va a haber uno en medio, y eso... Pero no es bueno, es un ente colegiado, se permite disentir, ¿no? Claro, pero disentir significa lo que no ha habido ahora: diálogo, explicación, y pensar realmente qué es lo que conviene para la nación, porque yo creo que hacer esa oposición solo de oficio va a evitar que el tribunal haga muchos cambios que sí son beneficiosos. Este tribunal ha dado sorpresas, primero con prohibir esa campaña anticipada a la que todos estábamos acostumbrados, luego con la suspensión de partidos políticos, incluso la vicepresidenta Roxana Valdetti, su nombramiento como secretaria general del Partido Patriota fue cancelada, y ahora viene con esta prohibición. ¿Qué otra sorpresa puede traer el Tribunal Supremo Electoral? José, Roberto, ustedes que están en la jugada, ¿qué más esperan de este tribunal? Yo esperaría que el tribunal tuviera mucho cuidado con la preparación de las juntas electorales municipales y particularmente las juntas receptoras de votos, porque en eso ha fallado grandemente. Y sobre todo en la elección pasada, yo he visto las últimas 3, he estado de cerca, pero en la pasada para mí fue la peor, en que no se tuvo el cuidado de preparar a la gente. Se le estaba, un día antes de las elecciones, se les estaba pasando un video para que la gente aprendiera cómo hacerlo. Y eso no es posible. Eso tiene que ser con mucho tiempo de antelación para que la gente realmente conozca, tenga convicción realmente del tema, de lo que representa la responsabilidad de ser miembro de una junta receptora de votos. Composición de junta receptora de votos es la próxima medida que José Sical espera el Tribunal Supremo Electoral. Roberto, ¿qué espera usted como político? Yo creo que hay varias, ¿verdad? A ver. Dureza en la exigencia de los finiquitos en los candidatos, por ejemplo, que es un tema también muy cuestionado en materia de inscripciones, no inscripciones. Ahí seguramente veremos un 3-2 otra vez. Seguro. Sí, seguro que sí. Recuérdense que tuvimos que repetir una elección en Nevaja, no me caso. 2 años después de la elección. 2 años después. O sea que uno de los actuales magistrados claro, es quien estuvo a cargo de la repetición de esas elecciones. Hay que estar de verdad conscientes de que es urgente la reforma a la ley electoral y
de partidos políticos por muchas razones, pero la primordial es para fortalecer el Tribunal Supremo Electoral cuando vemos un tribunal que tiene la intención de ir componiendo las cosas. La fiscalización de los fondos, yo esperaría, no solo del Tribunal Supremo Electoral, sino de la CICIC y de todo el mundo que ha anunciado que están fiscalizando a los partidos políticos, que de veras se haga esa fiscalización, que se anuncie de alguna manera quiénes se ha podido comprobar, si es que eso ha sido posible, fiscalizar de dónde vienen los fondos, porque no solo es campaña anticipada, es la campaña más cara per cápita del mundo. Pendiente. En abril deben de entregar ese informe. Y está anunciado completamente. Pues esperamos que se haga de veras, porque no solo, repito, es la campaña política anticipada, sino que es la campaña política más cara del mundo per cápita. Eso es impresionante, porque como son 4 años de campaña, es que el día que se toma posesión, ese día empieza la campaña. Bueno, para algunos ya empezó la campaña hace un año, para la del 2019, no para esta. Sí, está en el tercer turno, es en el 2019. Sí, claro. Bueno, pero han nombrado ustedes grandes temas que tiene pendientes este Tribunal Supremo Electoral, la composición de las juntas receptoras, la fiscalización de ese financiamiento, la firmeza en la exigencia de los finiquitos, pero también de fondo sabemos que esa reforma a la ley que cita Roberto Alejos en esta mesa está dentro del Congreso y no sé qué avistan ustedes. ¿Hay la voluntad, hay la posibilidad de que sea aprobada? Yo lo veo bastante complicado. Y aún que, digamos, los proyectos que hay en el Congreso no contemplan algunos temas que son fundamentales, ¿cómo es posible que, digamos, no se tome en consideración de que cada organización política tenga organización en cada uno de los municipios de todo el país, y que solo se deje a discreción de cada organización política el definir 50 municipios para poder tener legalidad dentro del sistema electoral guatemalteco? Entonces, esto da margen a muchas cosas. Yo creo que ahí tendríamos que aplicar el principio de igualdad para poder darle el mismo trato a todos los municipios de este país. Roberto. Totalmente de acuerdo. Particularmente lo planteamos. Aquí se vuelve en este país bien difícil porque, digamos, no hay organización partidaria en un municipio, y ahí probablemente gana un alcalde con la ola presidencial, ¿verdad?, sin tener organización partidaria. Pero cuando propusimos de que donde no hubiera organización partidaria no pudiera inscribir candidato, casi se muere. No hay voluntad política de hacerlo ahorita con los cambios que estamos proponiendo, aumentando el número de empadronados, aumentando el número de departamentos, que sea proporcional el número de municipios al tamaño del departamento, porque ahorita es igual número de municipios en el Progreso, que es el departamento más pequeño, que en Huehuetenango o en San Marcos. Y estos pasos han evitado que muchos partidos políticos se opongan al tema. Si lo volvemos obligatorio, en lo que yo estaría de acuerdo de que solo pueda haber candidato a alcalde, por ejemplo, donde haya organización partidaria, no pasaría nunca la ley, porque lo que no hay es voluntad política de la clase política que debe hacer los cambios. No se dan cuenta que si no se hacen esos cambios, la misma clase política es la que se está viendo afectada y desgastada todos los días por no tener una ley electoral más decente, ¿verdad? Lamentablemente. Gracias, Roberto. Gracias, José Domingo, por habernos acompañado. Es un tema que seguiremos viendo durante los próximos meses seguramente. Gracias a ustedes también por habernos acompañado hoy por la noche. Los voy a dejar ahora con Rosario Orellana, con los deportes, y volvemos en unos minutos con Cristian Castillo, con Juan Carlos Sandoval y su servidor Quique Godoy para a las 10 p.m. Buenas noches, Dios los bendiga.